Lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida se convirtió en algo que nunca olvidaré, pero por todas las razones equivocadas. De pie en el altar, llena de esperanza, estaba lista para jurar mi amor a Ezre. En cambio, la furia de mi padre lo destrozó todo. Antes de darme cuenta, se acercó a mí furioso y, para sorpresa de todos, me golpeó en la cabeza con su zapato. ¿Cómo es posible que te cases con un mecánico de camiones?, gritó, con su voz llena de desprecio. Es un hombre sin valor. En ese momento, la atmósfera en la sala cambió. El shock llenó cada rostro, y la alegría festiva comenzó a desmoronarse en caos. Pero lo que siguió fue aún más inesperado que el ataque en sí. Mi nombre es Sarafina Silas, y nunca pensé que el día de mi boda, algo con lo que soñé durante años, se convertiría en una pesadilla. Ahora, al recordar todo lo que sucedió, me doy cuenta de que este viaje no fue solo acerca del amor. Se convirtió en una lección de fortaleza, independencia y de aprender a defenderme a mí misma. Todo comenzó en la vibrante ciudad de Seattle, Washington. Siempre había imaginado el día de mi boda como un día de pura alegría, una celebración del amor y el compromiso. A los 30 años, pensé que tenía mi vida bajo control. Era una profesora apasionada que disfrutaba inspirar a mis estudiantes a alcanzar su máximo potencial, tal como yo me esforzaba por hacer lo mismo. En Ezre, encontré todo lo que siempre había esperado. A sus 35 años, él era un mecánico de camiones trabajador y de gran corazón. Su amor era inquebrantable, y su presencia en mi vida me hacía sentir apoyada y segura. Ezre no era solo mi pareja, era mi mejor amigo. Sabía que siempre estaría a mi lado sin importar lo que ocurriera. Nuestra relación había crecido como las flores en el mismo jardín donde decidimos intercambiar nuestros votos. Era un día soleado, el cielo brillaba con calidez y todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Amigos y familiares se reunieron, llenando el jardín con risas y alegría. Pero debajo de todo eso, sentía una tensión pesada en mi corazón. La fuente de esa tensión era mi padre, Silas, un empresario exitoso. Nunca había aceptado a Ezre, y no dudaba en recordarme por qué estaba convencido de que la profesión de Ezre estaba por debajo de mí. Un mecánico de camiones, murmuraba con desdén, no es una pareja adecuada para una mujer como tú. No veía al hombre que yo amaba. Solo veía a alguien que, a sus ojos, carecía de ambición. Serapena, necesitas a alguien que pueda elevar tu estatus, no arrastrarte hacia abajo, me decía repetidamente. Su tono siempre firme y lleno de decepción. Pero el amor me había llevado hasta aquí, y creía que sería suficiente para cambiar su corazón. Así que me quedé en el altar, rezando para que mi padre dejara de lado sus prejuicios. Mientras Ezre y yo intercambiábamos votos, sus ojos brillaban de alegría. Su voz era firme y segura cuando prometió, te amaré y estaré a tu lado todos los días. Por un breve momento, sentí un destello de esperanza, que tal vez, solo tal vez, mi padre finalmente aceptaría al hombre que había elegido. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Después de la ceremonia, la recepción fue animada. Los invitados bailaban, reían y brindaban, celebrando nuestra unión. Pero a pesar de la energía alegre, la tensión entre mi padre y yo flotaba como una nube oscura. Lo vi de pie, solo, con los brazos cruzados, su rostro rígido con una expresión sombría. Decidida a romper el hielo, me acerqué con una sonrisa forzada. ¿No es hermoso, papá?, pregunté, esperando encontrar un destello de aprobación en sus ojos. Él soltó un bufido. Es solo un espectáculo, Serapena. Te mereces algo mejor que esto. Sus palabras me golpearon fuerte, pero intenté ignorarlas. Ese notó mi cambio de humor y me tomó de la mano bajo la mesa, dándome un apretón reconfortante. Ignóralo, Katy, susurró con calidez. Este es nuestro día. Pero a medida que avanzaba la noche, la tensión estalló cuando mi padre se levantó para dar un brindis. Esperaba que ofreciera una palabra amable, algún signo de aceptación. En su lugar, su voz fue aguda y cortante.
Estoy profundamente decepcionado con este matrimonio, comenzó, sus palabras atravesando la atmósfera alegre. No entiendo cómo casarte con un mecánico de camiones te hará feliz, Serapena. Estás conformándote. Esperaba más de ti. Se escucharon jadeos entre la multitud. Mi cara se sonrojó de vergüenza y mi corazón se hundió. Quería defender a Ezre, gritar que el amor era más importante que el estatus social, pero las palabras no salían. Ezre, sin embargo, no dudó. Se puso de pie, su voz calmada pero llena de convicción. Amo a Serapena y siempre la respetaré y apoyaré. Eso es lo que realmente importa. Pero mi padre se burló, desestimando las palabras de Ezre con una risa amarga. El amor no es suficiente para construir una vida. Arruinará su vida, acuérdate de mis palabras. No pude permanecer en silencio por más tiempo. Papá, por favor, rogué, luchando por mantener mi voz firme. Este es nuestro día de boda. Antes de que pudiera decir más, todo se descontroló. Mi padre, consumido por la ira, se quitó un zapato y me golpeó en la cabeza. El salón quedó en silencio, cada invitado congelado en la incredulidad. El dolor no fue solo físico. La traición fue lo que más me dolió. Las lágrimas llenaron mis ojos y sentí el peso de cada mirada horrorizada a mi alrededor. Ezre reaccionó de inmediato, su rostro oscurecido por la ira. ¿Cómo te atreves a tocarla?, gritó, su voz resonando en el silencio atónito. Se lanzó hacia mi padre y, en un instante, el caos estalló. Los miembros de la familia corrieron hacia ellos, tratando de separarlos mientras la escena se convertía en un frenesí. Mi madre se apresuró a mi lado, sus ojos llenos de dolor. Serapena, lo siento mucho, susurró, envolviéndome en sus brazos. Pero su abrazo se sentía frágil frente a la tormenta que se había desatado. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, el sonido de las sirenas de la policía cortó el aire de la noche. Una de mis tías había llamado a las autoridades y, en cuestión de minutos, los oficiales llegaron, sacando a mi padre del caos. Con el rostro torcido de ira, gritaba insultos mientras lo escoltaban fuera del jardín. Miré con el corazón roto como lo que debía ser un día de alegría se desmoronaba en una pesadilla. Los invitados comenzaron a irse, murmurando palabras de simpatía y confusión. Me volví hacia Ezre, que estaba a mi lado con el labio partido y los ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. Me envolvió en un abrazo fuerte, su voz cargada de emoción. Lo siento mucho, Serapena. Esto no es lo que quería para nosotros. En ese momento, de pie en medio de los restos de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas, supe que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Despertar la mañana después de mi desastrosa boda fue como adentrarme en una neblina de emociones. La luz del sol se filtraba por las ventanas de nuestro pequeño apartamento en Seattle, pero su calidez no hacía nada para aliviar el frío dolor en mi corazón. Pasé mis dedos por mi cuero cabelludo, estremeciéndome por el dolor de donde mi padre me había golpeado con su zapato. Esa punzada no era solo física. Era un recordatorio doloroso de lo rápido que la alegría se había convertido en un desgarrador sufrimiento. Ezre ya estaba despierto, caminando de un lado a otro en la sala, con los puños apretados. Su expresión era una tormenta de frustración. Serapena, no podemos dejar que esto pase, dijo, su voz firme, aunque podía sentir la preocupación detrás de ella. Asentí lentamente, mirando mis manos temblorosas. Tenía razón. No podíamos ignorar lo que había pasado. Pero la idea de enfrentarme de nuevo a mi padre me llenaba de temor. ¿Qué se supone que hagamos, Ezre?, susurré, apenas capaz de pronunciar las palabras. He pasado toda mi vida esperando su aprobación. Ezre dejó de caminar y se arrodilló junto a mí, sus manos agarrando suavemente las mías. Tu padre te golpeó el día de tu boda, dijo, su voz suave pero decidida. Eso no es amor, Katy. Tenemos que defendernos, por ti. Sus palabras calaron profundamente en mi corazón. Durante años,
había mantenido la esperanza de que mi padre algún día me aceptara. Pero se estaba volviendo claro que esperar su aprobación era un callejón sin salida. Una nueva determinación comenzó a formarse dentro de mí. Tienes razón, murmuré, mi voz ganando fuerza. Necesitamos hacer algo. No podemos dejar que esto controle nuestras vidas más. Con eso, decidimos tomar acción. Nuestro primer plan fue reunir el apoyo de los miembros de la familia que habían sido testigos del caos en la boda. Si ellos estaban de nuestro lado, sería más difícil para mi padre negar lo que había hecho. La idea de enfrentarme a mi familia hacía que mi pulso se acelerara, pero sabía que era necesario. Durante los días siguientes, hice llamadas a familiares clave, Juliet, el tío Atlas y mi prima Isadora. Para mi sorpresa, sus reacciones fueron mucho más solidarias de lo que esperaba. La voz de Juliet era cálida y comprensiva cuando dijo, «Será pena, todos hemos visto lo controlador que puede ser tu padre. Ya era hora de que alguien se enfrentara a él». Escuchar esas palabras fue como quitarme un peso del pecho. Durante tanto tiempo me había sentido aislada, creyendo que era la única que sufría bajo la influencia de mi padre. Pero con cada llamada que hacía, me daba cuenta de que no era cierto. Cada conversación revelaba nuevas historias de cómo su comportamiento había afectado a otros. Siempre me he sentido intimidada por él, admitió mi prima Isadora durante una llamada. Tiene esa forma de hacer que todos se sientan pequeños. Con cada historia, surgía una imagen más clara. El comportamiento tóxico de mi padre no era solo mi carga personal. Había oscurecido muchas vidas. Esto ya no se trataba solo del día de mi boda. Se trataba de liberarse de un ciclo de control y abuso emocional que había durado demasiado tiempo. Una noche, Esre y yo nos sentamos juntos repasando las notas que había tomado de esas conversaciones. Cuanto más descubríamos, más decididos estábamos a tomar una postura. ¿Crees que deberíamos considerar tomar acciones legales?, preguntó Esre, con un tono serio. Dudé, sintiendo un nudo de ansiedad en mi estómago. La idea de prolongar esto en una batalla legal me abrumaba. Solo quiero paz, admití suavemente. No quiero que esto consuma nuestras vidas. Esre asintió, con los ojos llenos de comprensión. Haremos lo que sea mejor para ti, Sarafina, pero no podemos dejar que él se salga con la suya. Después de muchas conversaciones, decidimos buscar asesoría legal. Un amigo nos recomendó a la señora Sanders, una abogada compasiva y con mucha experiencia. Cuando Esre y yo entramos en su oficina, sentí una mezcla de nervios y esperanza. La señora Sanders nos recibió con una amable sonrisa. Estoy aquí para ayudarte, Serapena, dijo suavemente. Cuéntame todo lo que sucedió. Mientras relataba los eventos de mi día de boda, comencé a sentir una extraña sensación de empoderamiento. La señora Sanders escuchó con atención, tomando notas mientras hablaba. Tienes un caso sólido, dijo con confianza cuando terminé. Con tantos testigos, será difícil que él niegue lo que pasó. Pero prepárate, esto podría ponerse feo una vez que se haga público, las cosas podrían escalar. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Lo entiendo, respondí, con el corazón acelerado. Esta era mi oportunidad para recuperar mi vida, para establecer límites, no solo para mí, sino para todos los que habían sufrido bajo el control de mi padre. En las semanas siguientes, nuestras vidas se convirtieron en un torbellino de planificación y agitación emocional. Nunca imaginé que estaría reuniendo pruebas contra mi propio padre. Pero con Esre a mi lado, me sentía lista para enfrentar el desafío. Él era mi ancla, manteniéndome firme a lo largo de cada paso difícil. Nos reunimos con más miembros de la familia, armando una imagen más completa del comportamiento de mi padre a lo largo de los años. Incluso mi tío Atlas, normalmente reservado, se sinceró durante una conversación. Tu padre siempre ha tenido mal genio, confesó. Ojalá hubiera hablado antes. Es hora de ponerle fin a esto. Con cada nueva historia, mi determinación crecía.
Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de detener un patrón de comportamiento que había durado demasiado tiempo. Una tarde, me encontré con Juliet en un acogedor café. Mientras tomábamos nuestro café, ella extendió la mano y me dio un apretón reconfortante. «Estás haciendo lo correcto, Serapena», dijo. «Mereces vivir sin miedo. Estaremos aquí para ti, pase lo que pase». Sus palabras me llenaron de esperanza, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Al salir del café ese día, sentí una renovada sensación de claridad. Estaba lista para defenderme y retomar el control de mi vida. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que no lo caminaría sola. Con Ezra a mi lado y el apoyo de mi familia, me sentía más fuerte que nunca. Pero incluso con toda la preparación, podía sentir la tensión acumulándose. Cada día que pasaba nos acercaba más a la inevitable confrontación con mi padre. El peso de ese momento se cernía sobre mi corazón. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía un propósito. El camino ante mí era desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Era hora de luchar por mi libertad y recuperar la vida que merecía. Ya no era la hija silenciosa que esperaba una aprobación que nunca llegaría. Había asumido un nuevo papel, una mujer decidida a reclamar su vida. Ezra y yo pasamos incontables horas planeando la inevitable confrontación con mi padre. Una tarde, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, Ezra me miró con preocupación en los ojos. «¿Estás segura de esto, Serapena?», preguntó suavemente. «Una vez que lo enfrentemos, no habrá vuelta atrás». Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso del momento. «Lo sé, Ezra», respondí, estabilizando mi voz. «Pero no puedo seguir viviendo con miedo. Esto no es solo por mí. Es por todos a quienes ha lastimado. Tengo que hacerlo». La semana siguiente, organizamos una reunión con mi padre en su oficina. Sabía que esta confrontación no sería fácil. Mi padre prosperaba en entornos donde tenía todo el poder, y entrar en su dominio sería un desafío. Para prepararme, elegí mi atuendo con cuidado, algo que me hiciera sentir tanto segura como fuerte. Mientras me miraba en el espejo, me recordaba a mí misma que no solo era su hija, era una mujer que merecía respeto. Cuando llegamos a la oficina de Silas, la tensión en el aire era palpable. Las paredes estaban adornadas con premios y fotos de mi padre junto a figuras influyentes, un claro recordatorio de la autoridad que ejercía. Ezra y yo nos intercambiamos una mirada, un acuerdo silencioso de que estábamos listos para enfrentar lo que viniera. «Papá, tenemos que hablar», dije con firmeza al entrar en su oficina. Mi voz no tembló. Él levantó la vista de su escritorio, con una sorpresa momentánea en su rostro, pero rápidamente desapareció, reemplazada por una mirada gélida. «Catherine, ¿de qué se trata esto?», preguntó con dureza, cruzando los brazos. Miré a Ezra, quien me dio un asentimiento de apoyo. «Se trata de lo que pasó en mi boda. No puedes tratar a las personas de esa manera, especialmente a tu propia hija», dije, manteniéndome firme. Mi padre se inclinó hacia atrás en su silla, su expresión endureciéndose. «Tú elegiste casarte con ese mecánico. Has traído vergüenza a esta familia», espetó, su voz llena de ira. «¿Vergüenza?», respondí, sintiendo como mi pulso se aceleraba. «Amo a Ezra, y ni siquiera le diste una oportunidad. En lugar de eso, me atacaste». Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidida. Él se rió con desdén, haciendo un gesto de desprecio con la mano. «¿Crees que sabes más que yo? Solo eres una niña jugando a ser adulta». Podía sentir la ira creciendo dentro de mí, pero me negué a retroceder. «No, papá, soy una adulta, y es hora de que reconozcas que tu comportamiento abusivo ha lastimado a más personas que solo a mí». El rostro de mi padre se enrojeció de ira, pero seguí adelante, con mi coraje aumentando con cada palabra. «He hablado con familiares que vieron lo que pasó en la boda. Ellos están de mi lado.
Él frunció el ceño, su cara oscura por la rabia. Solo tienen celos de nuestro éxito. Me acerqué un poco más, sintiendo una oleada de fuerza. Esto no se trata de éxito, papá. Se trata de respeto. Nos has intimidado a todos durante demasiado tiempo, y no voy a permitir que siga sucediendo. Merezco vivir mi vida libre de tu control. Esre se acercó a mi lado, colocando una mano firme sobre mi hombro. Silas, esto no es solo acerca de Serapena. Se trata de romper el ciclo de abuso que ha impactado a toda tu familia. La habitación quedó en silencio por un momento. Mi padre se quedó sentado en estado de incredulidad, luchando por procesar el cambio de poder. Su ira parpadeó, luego se apagó mientras el peso de nuestras palabras lo golpeaba. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esta familia? Preguntó con amargura. ¿Crees que puedes derribarme? No se trata de alejarme, respondí, mi voz calmada pero firme. Se trata de liberarme de tu comportamiento tóxico. Voy a tomar acciones legales. No puedes tratar a las personas así y esperar que no haya consecuencias. Su rostro se retorció de rabia, y por un momento temí que volviera a arremeter contra mí. Pero en lugar de eso, se desplomó en su silla, derrotado. La realidad de la confrontación parecía haberle afectado, y el hombre que una vez se veía tan imponente en mi vida, de repente, parecía más pequeño. No te atreverías, murmuró débilmente. Ya lo hice, dije, mi voz firme, y ya no te tengo miedo. En ese momento, una ola de liberación me inundó. Me había enfrentado a mi padre, confrontado su abuso y recuperado mi independencia. Fue una victoria, no solo para mí, sino para todos los que habían sufrido bajo su control. Al salir de su oficina, el peso que había llevado durante tanto tiempo parecía desaparecer de mis hombros. Ese me envolvió en sus brazos, sosteniéndome con fuerza. Lo hiciste, Serapena, susurró, con orgullo brillando en sus ojos. Te enfrentaste a él. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias por creer en mí, susurré, mi voz llena de emoción. No podría haberlo hecho sin ti. Ese día marcó un punto de inflexión en mi vida. Sabía que liberarme del control de mi padre no sucedería de la noche a la mañana, pero estaba lista para la batalla que tenía por delante. Con Esre a mi lado y el apoyo de mi familia, me sentía más fuerte que nunca. Las semanas posteriores a la confrontación fueron tanto empoderadoras como agotadoras. Había tomado una posición, pero el peso de esa decisión aún persistía. Esre y yo continuamos reuniendo pruebas y testimonios de miembros de la familia, cada conversación fortalecía mi determinación. Sentía que la marea estaba cambiando a mi favor, lo que me llenaba de esperanza. Una tarde, Esre y yo estábamos sentados en la sala de estar, rodeados de papeles, notas y documentos legales. La habitación estaba desordenada, pero representaba progreso, un paso hacia la recuperación de mi vida. Cada historia que hemos recopilado muestra el mismo patrón, dije, hojeando las páginas. No soy solo yo. Ha estado lastimando a personas durante años. Esre asintió. Y ahora es el momento de ponerle fin. Sonreí, agradecida por su apoyo incondicional. El camino por delante seguía siendo incierto, pero sabía que no estaba sola. Con Esre y mi familia a mi lado, me sentía lista para enfrentar cualquier desafío. La confrontación con mi padre fue solo el comienzo, pero por primera vez, sentí una sensación de libertad y claridad. Había elegido luchar por mi felicidad, y estaba decidida a recuperar la vida que merecía en mis propios términos. Una tarde, mi teléfono sonó. Era Juliette Catherine. Escuché sobre tu confrontación con tu padre, dijo, su voz cálida y llena de orgullo. Estoy muy orgullosa de ti. Tenemos que hablar sobre cómo podemos apoyarte en todo esto. Sus palabras significaron el mundo para mí. Juliette siempre había sido una fuente de fortaleza en mi vida, y saber que estaba de mi lado me dio el coraje que necesitaba para seguir adelante.
Organizamos una reunión familiar con aquellos dispuestos a enfrentarse a mi padre y apoyar nuestro caso. Cuando nos reunimos en la acogedora sala de estar de Juliet, sentí que la energía cambiaba. Pude ver la determinación en sus ojos mientras compartían sus historias de cómo el comportamiento de mi padre los había lastimado. Es hora de un cambio, declaró el tío Atlas. No podemos dejar que siga pensando que puede controlarnos. Su apoyo se sintió como un salvavidas. Con esta nueva fuerza, Ezra y yo nos reunimos nuevamente con la señora Sanders para planificar el siguiente paso. Su actitud profesional pero compasiva me tranquilizó mientras trazábamos nuestra estrategia legal. Tienes un caso sólido, dijo asintiendo. Pero prepárate, tu padre luchará. Tomé una respiración profunda, preparándome para la batalla que se avecinaba. Estoy lista, dije con firmeza. Necesito hacerle responsable. Con cada paso adelante, me sentía más fuerte. Mi familia y yo reunimos testimonios, documentamos incidentes pasados del abuso de mi padre y detallamos cómo su comportamiento nos había afectado a todos. Fue un proceso largo y agotador, pero con cada conversación, sentí que una parte de mí comenzaba a sanar. Finalmente llegó el día de la audiencia en la corte. Mis nervios estaban a flor de piel mientras entrábamos en la sala, pero sentí la mano de Ezra en mi espalda, anclándome a la realidad. «Lo tienes, Catherine», susurró suavemente. «Pase lo que pase, estoy aquí contigo». Al mirar al otro lado de la sala, vi a mi padre sentado calmadamente, aunque la ira que hervía bajo su exterior compuesto era evidente. Cerré los ojos por un momento, reuní fuerzas y me recordé por qué estaba allí, para decir la verdad. La abogada Sanders presentó nuestro caso con claridad y pasión. Cuando fue mi turno de hablar, me mantuve erguida, con el corazón acelerado pero la voz firme. «Esto no se trata solo de lo que sucedió el día de mi boda», comencé. «Se trata de años de abuso emocional y físico que han quedado sin ser desafiados. Me niego a permanecer en silencio por más tiempo». Aunque el miedo me envolvía, la presencia de mi familia y de Ezra me llenaba de determinación. Compartí todo, el arrebato en mi boda y los años de manipulación que me habían agobiado. Mientras hablaba, noté al juez asintiendo, y una chispa de esperanza surgió dentro de mí. Mi padre trató de minimizar sus acciones, pero sus palabras sonaban vacías. Los testimonios de mi familia pintaron un cuadro vívido del miedo, el control y las cicatrices emocionales que nos habían atormentado durante años. Finalmente, el juez habló. «Es evidente que ha habido un patrón prolongado de abuso en esta familia. Es hora de que ese ciclo termine». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras el juez fallaba a nuestro favor. Una ola de liberación me invadió. Me había enfrentado a mi padre y había recuperado mi voz después de años de silencio y miedo. Tan pronto como salimos del tribunal, me volví hacia Ezra y lo abracé con fuerza, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo logramos», lloré. El peso de todo el dolor y el miedo finalmente se levantaba de mis hombros. Ezra me sostuvo cerca, su voz llena de emoción. «Sabía que podías hacerlo, Serapena. Estoy tan orgulloso de ti». En los días que siguieron, me centré en sanar y reconstruir mi vida. Con Ezra a mi lado, exploramos nuevas aventuras y encontramos alegría en ayudar a los demás. Nos ofrecimos como voluntarios en servicios comunitarios, creando espacios seguros para personas que habían experimentado luchas similares a las mías. Cada pequeño acto de bondad se sentía como un paso hacia la recuperación de mi felicidad. Al mirar atrás en mi camino, me di cuenta de que no solo me había liberado del control de mi padre, sino que también había encontrado mi fuerza interior. El camino había sido largo y doloroso, pero me llevó a un lugar de empoderamiento y paz. Mi historia no solo trataba de superar la adversidad, sino de encontrar mi voz, reclamar mi vida y abrazar el futuro con los brazos abiertos. Ya no estaba definida por las expectativas de los demás ni atrapada por el miedo. Finalmente, estaba viviendo para mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.